Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo estés viendo esto. Bienvenidos a todos vosotros, estudiantes del seminario, familia del seminario en general, a otra sesión o a otro breve devocional de la clase 0. Me gustaría compartir con vosotros hoy acerca de la disposición. Todos vosotros os estáis preparando para estudiar o estáis estudiando la palabra de Dios y os estáis preparando para servir al Señor. Y eso es una tremenda bendición. Pero debemos recordar que antes de la preparación siempre viene la disposición. La preparación sin disposición no sirve de nada. La disposición es el ánimo o la voluntad para hacer algo. Es decir, es determinar cada uno en su corazón: yo voy a ir, yo voy a hacerlo. Aunque todavía no sé cómo, aunque no me siento preparado, aunque tal vez yo no soy la persona adecuada, pero yo he determinado que si el Señor me envía, yo voy. Eso es disposición, es el ánimo o voluntad para hacer algo. Un corazón dispuesto es un corazón que quiere hacer algo. Vosotros, como digo, lo estáis preparando para servir al Señor, pero debéis reflexionar primero si de verdad no solamente lo estáis preparando, sino si de verdad estamos nosotros dispuestos a servir al Señor. Porque estamos nosotros almacenando conocimiento, pero ese conocimiento que estamos almacenando va a servir de algo después, lo vamos a poner por obra después. Debemos nosotros estar dispuestos para servir al Señor. Mira, un ejemplo muy claro, si quieres venir conmigo, hasta Hechos capítulo 9, es el apóstol Pablo. ¿Recuerdas el pasaje ahí del apóstol Pablo cuando todavía él perseguía a los cristianos? Nos dice el versículo 1 de Hechos capítulo 9, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Recuerdas el pasaje, verdad? Y entonces él va a Damasco y camino de Damasco el Señor habla con él, y entonces, después de que él pregunta, versículo 5, Señor, ¿quién eres, Señor? Dice el versículo 5. Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y cuando él se da cuenta de con quién está hablando, la siguiente palabra que sale de su boca es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pablo era un hombre totalmente preparado. Se sabía seguramente el Antiguo Testamento de memoria, hablaba varios idiomas, era fariseo de fariseos, y él mismo dice más adelante que tiene todo eso por basura. Totalmente preparado, y de nada servía su preparación hasta que no estuvo dispuesto para servir al Señor. Ese tiene que ser nuestro corazón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y hay otro ejemplo que es exactamente lo contrario. Son los 12 apóstoles. ¿Los recuerdas, verdad? Podríamos ir a los evangelios y leer sus historias, pero también aquí en el libro de los Hechos se nos dice de los pescadores, de 4 de ellos, de Juan, de Pedro, de Jacobo y de Andrés, se nos dice que eran hombres sin letras, probablemente no sabían leer, no sabían escribir, no tenían ni idea. Luego tenemos otro ejemplo, como por ejemplo el mismo Leví, ¿verdad? Era funcionario del gobierno romano, era publicano, él era el que le cobraba los impuestos a sus propios hermanos judíos, él era el que les robaba a ellos. Menos adecuado que Leví no podía haber nadie en el mundo para servir al Señor. Había otros como Simón el Celote. Los celotes eran una especie como de grupo político y casi diría terrorista, porque en algunas ocasiones no les importaba matar a unos cuantos si con eso podían ellos asegurarse o hacer prevalecer la nación de Israel, el idioma de Israel, las costumbres de Israel, la religión de Israel. Ellos eran celosos de su tierra y llevaban eso al extremo. Bien, Simón el Celote era uno de ellos. ¿O qué me dices de Tomás? En el caso de Tomás, incluso cuando el Señor resucita y cuando todos los demás le están diciendo, ha resucitado, él dice, hasta que no meta el dedo en la llaga, ¿verdad? Es un hombre que duda y que le falta la fe. Y así podríamos ir uno detrás de otro por todos los apóstoles. Y probablemente no encontraríamos 12 hombres menos preparados para servir al Señor que aquellos 12 hombres, pero estaban dispuestos. Ellos dicen, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejándolo todo, le siguieron. Fíjate, acabo con esto, no quiero que esto se alargue mucho, habría mucho que decir de la disposición, pero fíjate en estos versículos en el libro de los Salmos, y por ejemplo, ven conmigo hasta el Salmo 78. Salmo 78
El salmista está escribiendo acerca de las bendiciones o los beneficios que es poder recibir la palabra de Dios, y qué bueno es eso para la generación que está viniendo, y entonces pone una comparación y dice, si esta generación es influida por la palabra de Dios, serán buenos, serán fieles, seguirán al Señor, pero si no, serán como sus padres. Pero fíjate cómo lo expresa. Salmo 78, 5 dice, Él estableció testimonio en Jacob, y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de su Dios. Esta es la parte positiva. Y ahora va a hacer una comparación y dice el versículo 8, y que no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios en espíritu. El Salmo 157, 7 dice, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Salmo 57, 7, y el Salmo 108, 1 dice, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. Hermano, la preparación es fantástica. Es buenísimo que te estés preparando para la obra de Dios. Pero no te olvides que primero, igual que Isaías, tienes que decir, heme aquí. Que primero, igual que el apóstol Pablo, tienes que decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo que el Señor busca de ti, en primer lugar, es la disposición. Y es después que el Señor te da las herramientas para prepararte para su ministerio. Pero lo primero que se precisa en el siervo de Cristo es disposición. Así pues, te animo mucho a seguir con tu preparación, pero te animo más a ir delante del Señor y examinarte a ti mismo y ver si de verdad estás dispuesto para servir al Señor en todo. Hasta aquí este devocional. Recuerda lo que quiere decir la clase 0. Constancia, excelencia, relación, oración. Clase 0. Que el Señor te bendiga.